Hoy vamos a jugar con el TBR. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy es un vídeo un poco especial que va a necesitar un poco de explicación por si no habéis visto hacer esto nunca. Pero básicamente os voy a hablar de libros que tengo por leer y os voy a contar cómo voy a ir decidiendo cuáles leer durante los próximos meses. Voy a hacerlo con un pequeño juego y vosotras me vais a acompañar. Así que en este vídeo os voy a explicar lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y todos los libros que van a formar parte de este pequeño juego. Antes de empezar a enrollarme y a contaros, os recuerdo que me apoyáis muchísimo dando like a los vídeos, suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información tenéis siempre todos los enlaces a mis redes sociales y el enlace a mi Patreon por si queréis formar parte de la comunidad y acceder a un montón de contenido exclusivo. Y ahora sí, vamos a hablar de libros. Pues os cuento, a ver. Esto es un TBR a ciegas. Estoy segura de que muchas de vosotras ya sabéis un poco qué es porque se lo habréis visto a otras personas, ya que es algo que se ha puesto un poco de moda y mucha gente lo está haciendo o lo ha estado haciendo más bien estos meses pasados. Yo siempre llego tarde a las cosas y que me ha parecido muy divertido. Para las que nunca lo hayáis visto, os lo voy a explicar. Se trata de coger libros pendientes y de envolverlos para tú olvidarte un poco qué es lo que hay ahí dentro y después cuando vayas a elegir una lectura, elegirla a ciegas y elegir uno de esos libros que tú te envolviste como si fuera un regalito sin saber cuál es y el que te salga, pues leerlo. Esta es la idea básica. Ya digo que es una cosa que se ha puesto un poco de moda, no sé dónde empezó, pero yo creo que empezó en TikTok y yo se lo he visto a varias personas en YouTube y la verdad, yo este año que tengo muchas ganas de hacer retos, de jugar, de hacer cosas diferentes, pues era una cosa que no podía dejar de hacer. Y además sabéis que tengo un montón de libros pendientes que además quería centrarme en leer algunos de ellos durante los primeros meses del año, así que me ha venido de perlas. Lo voy a ir haciendo con vosotras y os voy a contar un poco qué es lo que voy a hacer. En este vídeo lo que voy a hacer es presentaros los libros que van a participar, que van a formar parte de ese TBR que yo me he hecho para los próximos meses y que voy a envolver para después ir eligiendo completamente a ciegas. Esto ya digo que es un reto o un juego que ha hecho mucha gente, pero es verdad que cada uno lo ha hecho un poco a su manera y lo ha adaptado a sus lecturas pendientes y a su forma de leer. Y yo, pues, voy a hacer lo mismo. Lo he adaptado un poco a lo que quería hacer. Lo primero que yo he hecho ha sido seleccionar unos cuantos pendientes que quería que fueran saliendo de mis estanterías los primeros. Cuando he estado seleccionándolos, he visto que había pendientes de dos tipos de los que estaba seleccionando, así que he decidido dividirlos y me he hecho dos montañas diferentes de pendientes. Por un lado hay una montaña de 10 pendientes que son pendientes de larga duración, que son esos que llevan mucho tiempo en mis estanterías y que ya sí o sí quiero sacar, pero que como llevaban tanto tiempo en mis estanterías me estaba costando un poco y cuando voy a elegir libro, pues al final nunca son los seleccionados y se han ido quedando y tengo miedo de que en algún momento dejen de interesarme o pasen a un segundo plano. Y obviamente son libros que me ha apetecido mucho leer en algún momento, así que es probable que me vayan a gustar. No quiero que pase eso porque confío en que todos pueden ser buenas lecturas. Esa es una de esas montañas, esa sería la montaña de reto de pendientes, de esos pendientes que llevan mucho tiempo y que necesito sacar. Pero luego hay otra montaña de pendientes que es todo lo contrario, es una montaña de pendientes novedad. Novedad no porque sean novedades editoriales, sino porque son novedades en mis estanterías. Libros que he comprado hace poquito, que quiero que sean de mis próximas lecturas, pero que por algún motivo no he leído nada más comprar y desde luego no quiero que se queden ahí demasiado tiempo porque a todos les tengo muchísimas ganas. Así que esa es la segunda montaña de otros 10 libros. Entre las dos montañas son 20 libros, es bastante, pero yo creo que de esta forma va a ser mucho más divertido, me voy a motivar un montón y va a ser una forma diferente de elegir qué libro leer el siguiente. Os voy a enseñar todos los títulos, después los vamos a envolver, tengo aquí los papeles que me he dado cuenta de que, claro, yo estoy grabando esto en enero, así que estoy muy navideña con todos mis papeles de Navidad y todo eso, pero son 20 libros, así que es muy probable que estemos en primavera desenvolviendo paquetitos de regalo navideños, pero bueno, no pasa nada.
Los voy a envolver para que queden todos a ciegas, llevan una numeración para que yo luego los pueda sacar a ciegas totalmente de verdad y no me acuerde de qué hay en cada paquete. Espero que sea divertido y que me vayáis acompañando en todos esos momentos de apertura de regalos, y yo creo que yo soy muy tonta para estas cosas, así que me va a hacer muchísima ilusión y me voy a sentir como si cada vez que eligiera un libro me estuviera regalando un libro nuevo. Estoy casi convencida de ello, así que estoy emocionada con esta aventura y con este vídeo. Voy a empezar a enseñaros todos los libros que van a conformar el TBR a ciegas de La montaña de pendientes de larga duración. El primero que tengo por aquí es Manuela Inusa con La tetería de la felicidad. Todos son libros que vais a ver que ya os he enseñado en algún momento, porque por algo son pendientes de larga duración, porque llevan aquí dando la murga un montón de tiempo. Bueno, pues ya basta, van a salir de pendientes. Es el primero de la saga esta de Valerie Lane. Tengo muchas ganas de leerlo, creo que va a ser un libro súper ligero, súper fácil, súper cozy, pero oye, que es que no llega su turno. Pues ahora sí que sí. Además, es de estos que yo creo que va a quedar súper mono envuelto de regalo, y cuando lo abra es tan bonito que va a ser como un regalo y me va a hacer mucha ilusión. El segundo que he metido en esta pequeña montañita es este, El dios asesinado en el servicio de caballeros, y este es de larga duración pero telita, porque este fue uno de los primeros libros que me compré cuando empecé, no me acuerdo si fue el canal o el Instagram, pero haceros una idea, hace mucho tiempo, y no puede ser, porque además creo que me va a encantar. Es paranormal, es de un autor nacional, es el primero de la serie Parabellum y lo compré además porque me lo recomendó una amiga, así que bueno, pues creo que va a ser también un libro ligero, súper fácil de leer y que todavía no he elegido, pues porque me aturullo con tantos libros, pero que tengo muchas ganas de que salga. En general, todos son libros que me hace ilusión, pero siempre hay algunos que me va a apetecer más que me salgan que otros. Estos dos primeros me apetecen muchísimo, realmente estoy deseando abrir ese regalito. El siguiente me va a costar un poquito más cuando me salga porque no es a priori mi tipo de lectura, pero también creo que lo puedo disfrutar muchísimo, y además hicieron una adaptación a serie, yo creo que me apetecía un montón ver, pero como lo tengo estoy esperando a leerlo. Es este de aquí, es Belgravia de Julian Fellowes, del creador de Downton Abbey, así que, bueno, pues además fue un regalo y tengo ganas de leerlo y saber ya si es para mí, si no es para mí, hablar de él. Se ha pasado ya, porque ya digo que la adaptación se estrenó hace ya tiempo, pero bueno, nunca es tarde. No he terminado yo de oír muchísimo de él, la verdad, pero ahora que estoy más a tono con el tema de romántica de época, creo que igual lo pillo de otra manera, que esto no es romántica de época, pero creo que se puede parecer bastante. Otro pendiente de súper larga duración, este libro de por aquí, que también tiene una película que tiene un montón de años y seguro que conocéis, El coleccionista de huesos. A mí me dio muy fuerte, yo me compré este libro diciendo, bueno, qué maravilla, lo tengo que leer, no sabía que existía, lo necesito en mi vida. Aquí sigue. Además ya os lo conté porque estos libros, si lleváis tiempo en el canal, estaréis notando que ya formaban parte de mi reto de pendientes del año pasado, pero no salieron y vuelven a estar aquí. Así que si visteis ese vídeo y tenéis buena memoria, sabréis que de este autor me compré este y otros dos más, porque a ansias no me gana nadie. No, en realidad era porque había una oferta, ¿vale? Pero ahí están pendientes, así que no puede ser. Me va a dar un poco más de pereza, pero yo creo que me puede gustar bastante, y al final es thriller o policíaco, que yo creo que esto luego se bebe. Con el siguiente volvemos a uno de esos que me apetece un montonazo y que creo que va a ser súper fácil de leer y que me va a encantar, pero que pues también me ha dado pereza. Pero cuando me salga, yo creo que me va a hacer ilusión y me va a apetecer muchísimo en cualquier momento. Es Sin alma, de Gail Carriger, y el motivo por el que me dio perecilla es porque es el primero también de una colección y no están todos traducidos. Entonces los últimos títulos de esta saga, o alguno de los títulos, pues no están en español, pero están en inglés, así que realmente los podría leer, ¿vale? Y sobre todo ahora que ya leo más en inglés, tampoco habría mucho motivo. Pero yo creo que ese ha sido el motivo del que lo haya ido dejando ahí relegado. Es el uno de El protectorado de la sombrilla, se llama la colección. Yo creo que va a ser muy muy divertido, así que también tengo muchas ganas de que salga. Vamos ahora con un thriller que a ver, lo he metido porque es que quiero que sea de mis próximas lecturas, pero es el que por grosor y al tacto es más fácil de identificar, así que yo creo que voy a saber todo el rato cuál es el paquetito que corresponda a este libro, pero bueno, aquí está.
Es Ragdoll, tengo muchas ganas de leerlo, pero se ha ido quedando ahí, de Daniel Cole, es policíaco thriller y es así gordote, pero luego tiene letra grande y tal, creo que se va a leer súper rápido. Es una trilogía, tiene 2 continuaciones, que ya tenemos en español las 2 además, así que si me gusta, perfecto. Y también se hizo una serie que no sé muy bien si va a seguir o qué, porque no he oído mucho de ella, pero si tengo ocasión la veré también. Creo que es una lectura, pues eso, súper rápida y cuando me salga no me va a costar nada leerlo, estoy segura. Este realmente no me da nada de pereza, pero es que esto me pasa mucho. En teoría no me da pereza, pero se van quedando ahí en pendientes. Vamos con el siguiente de esta montaña, que es Bosque, de Lola Yatas. Este libro me apetecía muchísimo, la verdad, yo pensé que me iba a encantar, pero después le fui cogiendo pereza porque empecé a oír opiniones diversas y no a todo el mundo le había gustado mucho y las opiniones más negativas que oí pues me fueron eso, acumulando un poquito de pereza y se ha ido quedando, pero tengo muchas ganas de leerlo, pese a esas opiniones que no todas eran buenas, había otras que eran buenísimas y yo creo que yo puedo ser una de esas lectoras a las que sí le guste porque creo que el punto es que se centra mucho en la ambientación, entonces eso hay a personas que les aburre o les parece lento, pero yo suelo ser de las que disfrutan mucho una buena ambientación, así que pienso que me puede gustar. Pero al final por ese motivo lo iba dejando ahí porque era como es un libro que quizás sea más lento, a ver si elijo bien el momento de lectura. Y mira, tanto elegir el momento de lectura que al final no llega. Así que se acabó. Nada de elegir el momento de lectura. Lo leeré cuando salga, cuando lo elija a ciegas y ya está. Y espero que me guste. Tengo por aquí un título de John Connolly. Los atormentados. Sin más. Es el que tengo del autor, lo tengo en físico, así que pues lo quiero leer y va a estar aquí. Este me da un pelín de pereza, pero creo que cuando lo lea luego va a ser de esos que lo voy a leer fácil. Me guste o no me guste, pero que voy a estar dentro de la historia y lo voy a leer muy fácil. Así que a ver si es verdad. Tengo entendido que es novela negra, ¿no? Pero no estoy muy segura de hasta qué punto. Ya solo me quedan 2 de esta lista de pendientes desde hace mucho tiempo. El siguiente, es que ni me acuerdo de cuánto tiempo hace. Tiene muchísimo más tiempo que el canal, o sea, lo tengo desde hace muchos años. Lo cogí también de segunda mano. Yo antes, cada vez que me iba de veraneo, de vacaciones de verano, siempre me iba antes a una Rirriz o a cualquier tienda de segunda mano y me cogía un pequeño lote de libros para llevarme de vacaciones. Este fue uno de esos, pero no me dio tiempo a leerlo en el verano en que lo compré y luego se quedó ahí. Es El aroma del crimen de Xavier Gutiérrez y además hace poquito he visto que el autor ha sacado algún libro más así de misterio, así que no sé, espero que me guste. Ya no me acuerdo de nada, la verdad, pero también es de esos libros que se va quedando ahí sin motivo porque son libros fáciles de leer, que seguramente sea entretenido y que me vaya a gustar. Así que aquí está, por fin va a salir después de un montón de años ahí en mis estanterías. Y por último, un libro que tenía súper buena pinta, pero que yo creo que ya casi hace 2 años que lo compré y no quiero que quede más porque además es un libro del que me apetece hablar. Va a ser mi primera lectura de Quaternia Ediciones, que siempre es una editorial que me llama muchísimo la atención, pero no he comprado ningún título más de todos los que me han llamado la atención porque tenía este en las estanterías sin leer. Entonces en mi cabeza era como, no te compres otro hasta que no leas este. Y ahí estamos, así que tengo muchas ganas de leerlo para ver si me gusta este y para permitirme a mí misma comprar algún otro título de la editorial si me llama la atención, que ya os digo que sí porque me flipa su catálogo. Así que aquí está, es Hanshichi, no sé cómo se pronuncia, un detective del Japón de los samuráis, de Okamoto Kido. Si me gusta además de esta colección hay alguno más que también tiene publicado Quaterni, así que sería estupendo. Y mirad qué edición más bonita. Es que esto era un delito que estuviera ahí sin leer. Así que el último paquetito de la montaña de pendientes de larga duración. Aquí tenemos esta montañita, ¿vale? Que ahora vamos a envolver y a numerar. Pero antes os voy a enseñar la otra montaña. Vamos ahora con los 10 títulos que quiero que conformen este TBR a ciegas, pero que en este caso son novedades, libros que he comprado hace poco durante este año o durante la última parte de este año y que no quiero que duren demasiado en mis estanterías. Entonces me voy a asegurar de irlos leyendo ya. Y es que además en el caso anterior también todos son libros que quiero leer, pero en este caso son todos libros que me muero por leer, o sea, me muero por leer ya, quiero que me salgan todos ya, todo el rato. Y en este caso lo que me pasa es que me bloqueo un poco cuando voy a elegirlos porque me apetecen tanto todos que al final, pues eso, me quedo sin elegir ninguno y
totalmente bloqueada. Así que creo que esto también me va a ayudar a no tener que tomar ninguna decisión, solo coger y hacer caso a lo que salga. A ver, el primero que tengo por aquí fue un libro que compré en octubre, en Halloween, y que luego no me dio tiempo a leer, pero que tenía buenísima pinta. Lo elegí muy a ciegas, simplemente porque lo vi en la librería y me llamó muchísimo la atención, pero después he visto a algunas personas que lo han leído y les ha gustado, así que me anima todavía más. Es este de aquí, La casa de las grietas, de Crystal Sutherland, y es precioso, tengo muchísimas ganas de leerlo, no es muy gordo y entiendo que es terror, así que bueno, pues a ver si nos sale en algún momento en el que yo esté con el mood de terror, y si no, pues no pasa nada. Yo enseguida cambio el humor que tenga para poder leerlo y para poder disfrutarlo. Vamos con otro que también se podría catalogar de terror o de thriller, no lo sé, porque es una autora un poco especial, pero es una autora que me encanta. Y también me lo compré con intención de leerlo en octubre, pero en octubre pasaron muchas cosas y no me dio tiempo a nada. Así que aquí se quedó la novedad de Catriona Ward, que es La pequeña Eve. Sabéis que el anterior libro de Catriona Ward me flipó, que era el de La casa al final de Needle Street. Se llamaba así, siempre me lío con el nombre, pero bueno, sabéis cuál es. Me flipó, me encantó, fue un libro favorito, así que tengo muchas ganas de seguir leyendo a la autora. Y encima es súper fino, esto se lee en nada. Pero no me dio tiempo y tengo miedo que al no ser octubre y no ponérmelo en ningún reto específico se vaya quedando ahí, y no quiero que se quede ahí. Así que aquí está para súper asegurarme de leerlo en los próximos meses. Seguimos, os vais a dar cuenta que en esta montañita de novedades que me muero por leer va a haber mucha romántica también, mucha comedia romántica, porque sabéis que me he comprado unos cuantos títulos últimamente que al final no he leído, pero que todos me moría por leer todo el rato y los he estado sacando, os los he estado enseñando, pero oye, que no arrancaba. Os enseño una de mis últimas compras también, creo que me va a gustar mucho. Lo que pasa es que me dio pereza por una cosa en concreto, os lo voy a enseñar primero. Una de mis últimas compras, sabéis que fue Diabólicamente Sexy, de Wenda Bond. Creo que la sinopsis está hecha para mí, pero luego me fue dando un poco de perecilla porque oí opiniones regulares, tampoco malísimas, pero un poco regulares, y me bajaron un poco el hype. Pero no tiene sentido porque cada experiencia es distinta y puede que para esas personas de las que oí opiniones regulares no fuera su libro, pero para mí sea perfecto y sigo teniendo muchas ganas. De verdad que creo que me puede gustar mucho. Así que aquí está. Vamos con otro, venga, que son muchos. Uno que sabéis que voy arrastrando y que igual es que creo que voy a disfrutar mucho, pero no sé qué me está pasando con este libro. Se ha venido 2023, Tessa Bailey con Sucedió un verano, y necesito ya mismo saber si voy a ser fan de esta autora. Es que lo necesito. Así que con mucha emoción también lo meto en un paquetito para leerlo cuando me salga, sí o sí. Además es que todas estas comedias románticas, solo con ver las ediciones, ya me dan felicidad. Así que estoy deseando abrir esos regalitos para obligarme a leerlas, obligarme en el buen sentido. Otra que sabéis que está por aquí, Virgin River, desde que la compré este verano, está aquí. Y yo no quiero que llegue el verano que viene y no lo haya leído, porque además me está gustando mucho la serie y me gustaría ir más o menos a la par con los libros, aunque sé que después se distancian mucho. Este es el primero y quiero saber pues si quiero coleccionar estos libros, si quiero seguir leyéndolos y todas esas cosas. O sea, necesito saber si yo voy a ser tan fan de estos libros como lo soy de la serie. No me va a costar nada, tengo muchas ganas de que me salga, la verdad. Bueno, es que tengo ganas de todos. Pero bueno, hay algunos que un poquito más. Un poquito más. Otra compra súper reciente, esta vez de romántica de época, pero tiene pinta de ser muy mamarracha, muy cómica, muy divertida y un poco parodia. Tenemos aquí Reputación, de Lex Crutcher. Creo que me va a encantar, creo que me lo voy a pasar genial con así que en realidad también tengo muchas ganas de que me salga este. Es que claro, estos al final son compras súper recientes, así que el siguiente también, otra de mis ultimísimas compras. Os he hablado mucho además de esta saga últimamente. Este es el primero de la saga, de Lisa K. Adams, de el Club de Caballeros. No, ¿cómo se llama? O sea, la saga es Bromance y este es Club de Lectura para Caballeros. En inglés ya hay muchos publicados, uno de ellos es navideño, por eso os comenté algo de esta saga hace poco también, en este mes de diciembre, pero bueno, este es el que tenemos de momento en español. Yo creo que seguirán trayendo el resto, tengo muchas ganas, creo que van a ser súper divertidos y tengo mucha fe en que me vayan a gustar mucho. Así que deseando que me salga este en mi TBR. El siguiente exitazo, uno de esos libros que me compré y en teoría yo iba a empezar a leérmelo según llegara a mi casa, pero no ha ocurrido. Y no puede ser porque, el anterior libro de la autora está en mis favoritos del año. Así que imaginaos el hype.
La química del amor, lo tenía yo en preventa, o sea, me llegó el día que se publicó y aquí sigue sin leer, así que no puede ser, estoy deseando que me salga este libro, por supuestísimo. Vamos con otro autor favorito, que este no sabía yo si lo iba a meter en este juego del TBR a ciegas o no, porque no sabía si me iba a salir para el club de lectura, pero al final no ha salido, así que aquí lo meto porque yo lo voy a leer en cuanto me salga, quiero leerlo en los próximos meses. Grady Hendrix, todavía no me he leído El exorcismo de mi mejor amiga y esto no puede ser, y además tengo la adaptación ahí esperándome, así que aquí está, en cuanto me salga en mi TBR a ciegas, lo leeré. Y por último, en esta montaña de novedades tenemos también una de mis últimas compras, o sea, es que la mayoría de estos los he comprado en los últimos meses, así que estoy deseando leerlos, pero con muchísimas ganas. El último de ellos es La señorita Maniscalco, con el primero de su saga del Reino de los Malditos. El primero se llama El Reino de los Malditos y este también creo que me va a encantar, espero que me enganche, estoy deseando amar algún libro de esta autora, así que a ver si es este. Pues hasta aquí la segunda montaña de libros pendientes. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Los voy a envolver todos, voy a poner números en los paquetitos, voy a hacerme papeles con los números para tener ya preparado el juego e ir sacando todos los libros que me toque leer en cada momento. Vamos allá, a envolverme el TBR. Bueno, pues aquí estoy con todo preparadito ya. Tengo aquí a mi compañero habitual, el de siesta todo el día. A ver cómo os lo enseño. Bueno, he hecho las dos montañas, lo que os enseñé, los 10 libros de pendientes antiguos y 10 libros de pendientes de novedad. ¿Sabéis lo que pasa? Que a mí me va a ir súper bien esto, porque va a ser a ciegas, porque yo tengo una memoria absolutamente nula, memoria Dory, como se dice ahora ya, desde que ese personaje maravilloso entró en nuestras vidas, y ya no me acuerdo de qué montaña es cuál. O sea, cada montaña está con un papel diferente. Se supone que para que yo supiera a qué grupo pertenecía cada uno. Bueno, pues ya se me ha olvidado. Para que os hagáis una idea de que a mí se me van a olvidar los libros que hay aquí dentro. Se me va a olvidar, por supuesto, o sea, no voy a saber distinguirlos por la forma, tamaño. Va a ser a ciegas totalmente. Va a ser una sorpresa porque es que ya se me ha olvidado. O sea, ya no os puedo decir todos los títulos que hay aquí. Los voy a recordar cuando edite este vídeo, obviamente, pero seguramente luego los vuelvo a olvidar. Así que todo bien. Bueno, os intento enseñar la montaña entera. Aquí están el grupo primero de 10 y aquí está el otro grupo de 10. Le he puesto numeritos a todos los paquetes, pero no los he puesto del 1 al 10 y del 1 al 10. He puesto todos del 1 al 20, así que va a ser sorpresa y no voy a elegir yo de qué grupo va a ser la siguiente lectura, sino que va a ser al azar eso también. Bueno, he escrito un número en cada paquete. Como digo, yo ya no me acuerdo de qué hay en cada paquete. Y en mi taza invernal he metido papelitos con todos los números. O sea, aquí hay papeles del 1 al 20. Entonces, por si acaso no habíais entendido lo que yo iba a hacer, porque yo entiendo que esto es un poco locura. De hecho, me vio mi chico hacer esto el otro día y me preguntó, ¿qué estás haciendo envolviendo tus propios libros? Se lo conté un poco y literalmente me dijo, ¿es el día? ¿Se te ha ido la cabeza? No entiendo nada. Espero que vosotras sí entendáis algo y compartáis mi entusiasmo, porque si no, pues no sé qué estoy haciendo. Me ayuda a saber que esto no lo he inventado yo. Es un trend que hay por ahí por redes, o sea que tan loca no estaré, ¿no? Aquí están los numeritos y entonces cada vez que yo vaya a elegir una lectura de mis pendientes, porque ya sabéis que yo hago muchas lecturas luego aparte, pero una lectura de estas, pues la voy a hacer al azar, voy a sacar un papelito, voy a abrir el número, voy a buscar el número, voy a abrir el paquete y esa es mi siguiente lectura. Mi idea es estar
de continuo con uno de estos libros abiertos. Es decir, aunque yo tenga otras lecturas paralelas, siempre tener uno de mis pendientes en lectura, en proceso. Con lo cual abriré uno, lo estaré leyendo y en cuanto termine ese, abriré otro paquete para elegir la siguiente y así. ¿Cómo me vais a ir acompañando? Bueno, de vez en cuando yo actualizaré cómo va este tema, pero mi idea es ir sobre todo abriendo los paquetes con vosotras. Como no haré vídeos largos para eso, ya os dije que haré vídeos cortitos, así que cada vez que acabe una lectura y abra la siguiente, haré un pequeño vídeo para que veáis qué lectura me ha tocado la siguiente y os cuente también un pelín de la lectura anterior, solo un pelín, o sea, no voy a hacer una reseña súper larga, sino os comento la lectura que he acabado y abro la siguiente en un pequeño vídeo. Mi idea es que sean short, pero como no estoy segura de cuánto pueden durar esos pequeños vídeos, pues si no lo haré en un vídeo súper corto normal y ya está. Mi idea también es compartirlo tanto por YouTube como por Instagram para que me podáis acompañar en esta aventura loca por los dos sitios. Luego ya cuando termine el reto haré un mega wrap-up contando todos los libros que he leído de esta forma. Este es el plan y ahora ya vamos a cerrar el vídeo abriendo el primer paquete, eligiendo mi próxima lectura, mi primera lectura de pendientes del año. Estoy emocionada, esto es lo que luego haré en los vídeos cortitos, pero bueno, no quería cerrar este vídeo solo así, no tenía sentido tener todos estos paquetes aquí, yo muriendo de la ansiedad y no abrirlo. Aún así, luego quizá haga el resumen en un vídeo cortito enseñando el primer libro que voy a leer. Vamos allá con los numeritos, vamos a agitarlos. Procedo a sacar mi siguiente lectura, que no estoy viendo, prometo. Y además daría igual, no sé a cuál corresponden. Vale, aquí tenemos primer papelito, vamos a ver qué número corresponde y luego a buscarlo, que puede no ser tarea fácil, ¿eh? 14. Número 14, o sea, a mí esto me da cero información, ni siquiera sé a qué grupo pertenece el 14. Esto realmente yo no lo he pensado bien porque para buscarlos no va a ser fácil. Pero bueno, como ahora hay pocos, igual es un poco más fácil porque creo que están más o menos por orden numérico. Tengo que buscar el 14, aquí tenemos el 20, aquí tenemos el 10 y esto va para abajo, o sea que sé que están en este grupo. Pero como no me acuerdo de cuál era cada grupo, no me acuerdo si es pendiente antiguo o pendiente nuevo. Ahora mirándolo así, creo que este grupo es el de pendiente antiguo, así que vamos a empezar con un pendiente antiguo. Se me olvida el número. 14. A ver, aquí está el 20, aquí está el 19, 18, 17, 16, 15, 14. Aquí lo tenemos. A ver, venga, vamos a palpar como si me pudiera acordar de qué hay aquí dentro. Es que ya os digo que ya no me acuerdo ni de la lista de libros que grabé ayer. O sea, fuerte. Parece de bolsillo, es blando... no tengo ni la menor idea. Yo creo que había muchos de misterio. A ver, pesa. ¿Podría ser el bosque? ¿Se llamaba el bosque? Ni me acuerdo. Pero es que también os dije que elegí un poco pues para fastidiarme a mí también, como que tuvieran tamaños y texturas parecidas. Entonces realmente, mirad, o sea, es que en realidad son iguales. Pero bueno, voy a apostar a que podría ser el bosque. Venga. Porque si no, esto no tiene gracia, si no hago una pequeña apuesta. Vamos a abrirlo. Y además no me voy a forzar a abrirlo de forma distinta. Yo soy de esas personas que desesperan a todos los miembros de mi familia y a todas las personas que me han visto abrir un regalo, porque yo no arranco el papel. Yo desenvuelvo con cariño, quitando los celos uno a uno e intentando conservar todo el papel. Que esto además es ecológico, porque así el papel se recicla para una cosa o para otra. Así que nadie me regañe. Venga. También se me da súper mal envolver, entonces suele haber más celos de los que debería. Aquí está abierto. Vamos a abrirlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he adivinado! Bueno, espera, que está al revés. Bosque solo. Va a ser mi próxima lectura. Yo creo que cuando lo envolví ya os dije que me imponía un poco este libro y me daba un pelín de perecilla, que también por eso estaba aquí. Así que está súper bien que me lo vaya a leer a principios del año para ya quitármelo, para ya saber si me gusta o no. Yo espero que me encante, ¿vale? Pero tengo dudas. Así que está genial que lo vayamos a descubrir dentro de este juego, porque así os lo voy a contar también como
de forma más inmediata. Me he quedado aquí embobada, perdón. Bueno, pues aquí está mi próxima lectura, mi primera lectura de pendientes, el primer mini reto de este mega reto, como estáis viendo. Nos vemos en el siguiente vídeo de este reto, que será un vídeo cortito en el que haya terminado esta lectura, os cuente un poquito de cómo me ha ido y abra el siguiente paquete. A ver, realmente creo que me va a encantar. No sé por qué me han dado miedo opiniones ajenas. La que importa es la mía. Porque mira, Lola Yatas nos sorprende con una novela de locura, celos y muerte, cuya prosa se retuerce salvajemente entre atroces aquelarres, profanadores de tumbas y almas atormentadas que acechan para caer sobre cualquier incauto que osa adentrarse en la maleza. O sea, suena a mi gusto 100%. Cierro el vídeo, que llevamos aquí ya un ratito. Espero que os haya gustado. Espero que os apetezca ver todos esos vídeos cortitos abriendo los paquetes y que os apetezca también esa conclusión final que hago cuando haya leído todos. Espero que me acompañéis, que me deis ánimo, que me deis fuerza y que si os gusta, pues también os inspire para hacer vuestros propios retos o hacer este mismo si os ha gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo que me ayudáis un montón dando likes al vídeo y suscribiéndose al canal si todavía no os habéis suscrito, y que en la cajetilla siempre tenéis enlaces de interés. Un beso enorme y nos vemos pronto. ¡Chao!